Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad vamos a comenzar un nuevo libro del Antiguo Testamento en una nueva sección que en nuestras Biblias en castellano se llaman los profetas menores. ¿Por qué se llaman profetas menores? Porque sus capítulos tienden a ser cortos. De hecho, estamos a 66 capítulos de completar todo el Antiguo Testamento. Y algunos de estos profetas menores vivieron antes del profeta Daniel, antes de Ezequiel, antes de Jeremías, antes de Isaías. Algunos también vivieron en ese periodo de tiempo de manera paralela y otros vivieron después. Porque la Biblia no está organizada en orden cronológico, sino que están ordenados de manera temática. Ya hasta este momento hemos pasado por todo el Pentateuco, ya pasamos por todos los libros históricos, que fueron 12 en total, desde Josué hasta Esther, y Esther vivió muchos años después de Daniel, pero aparece en la Biblia antes porque pertenece a un grupo de libros históricos. Ya pasamos por todos los libros poéticos, que son 5, estos libros que están dentro de la literatura sapiencial. Job vivió posiblemente en el tiempo de Abraham, escrito un libro por Moisés. El primer libro que escribió Moisés fue el libro de Job, mostrando el conflicto cósmico entre el bien y el mal. La mayoría de los salmos fueron escritos por David y otros músicos de la Biblia. Y los libros de Eclesiastés, Proverbios, Cantares fueron escritos por Salomón. Ya los libros de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, ya los repasamos desde todo su contexto, principalmente lo que tiene que ver con el exilio y las promesas del Señor, del Mesías y del retorno de los judíos que llegarían a Jerusalén para la reconstrucción del templo. Ahora vamos a retroceder un poco al pasado para podernos poner en contexto hasta que completemos todo el Antiguo Testamento y podamos así entender el ministerio de Cristo en cumplimiento de las profecías mesiánicas. Y ustedes pueden ver ahora a los profetas menores. Esos son los 12 profetas menores que vamos a estudiar en 66 días. Quizás pudiéramos estudiarlos todos en bloque por lo reducido de sus capítulos. De hecho, Zacarías y Oseas son los que tienen más capítulos, un total de 14, 2 más que Daniel. A Daniel se le considera de los profetas mayores por el hecho de la importancia de sus profecías, principalmente con lo que tiene que ver con los eventos del fin. En el libro que nos corresponde para el día de hoy, que es el libro del profeta Oseas, ahí les muestro el bosquejo para que lo tengan presente. Está dividido en 4 secciones, un sobrescrito o introducción de un solo versículo. Después, desde el versículo 2 del capítulo 1 hasta el capítulo 3-5, donde se muestra la relación de Dios con Israel, simbolizada en la relación de Oseas con su esposa Gomer. Después, desde el capítulo 4:1 hasta el 10:15, el Señor revela la condición de impiedad, de pecado de Israel y una certeza del castigo por ese pecado. Por último, hay un resumen del trato de Dios con Israel en los capítulos 11:1 hasta el final del libro. El libro de Oseas se denomina así por el nombre del profeta que lo escribió. Oseas es el primero de estos 12 profetas menores que ya acabo de mencionar. Como dije, se llaman menores no porque sean de menor importancia que los profetas mayores, sino porque sus libros son más cortos. Muchos escritores antiguos, hebreos y cristianos consideraban los escritos de los profetas menores como un solo libro. En vista de que la época abarcada por estos profetas se parece a la nuestra en su espíritu materialista y comercial, es decir, que esto era lo que se veía en ese tiempo de estos profetas, mucho deseo de ganancias, también por sus males sociales. Estos libros tenían un mensaje definido e importante para nosotros el día de hoy. El nombre Oseas viene del hebreo Hoshea, que también deriva de Josías o Josué, Joshua, que traducido al español sería Jehová ha salvado. Recordemos que la palabra Jesús, el nombre Jesús es Salvador, y Josué también tiene relación con la salvación. Josué también se le conocía como Oseas. Así que el nombre de Oseas hace alusión a una salvación, a que Dios nos salva. Y es interesante porque Oseas va también a ilustrar o se ilustra a Oseas como un tipo de Cristo, como un Mesías.
Con respecto a la paternidad literaria del libro, no se sabe más de la historia de la familia de Oseas que lo que se dice en los versículos con el cual comienza la profecía. El nombre del padre del profeta es Beri, que significa mi pozo. No revela la tribu del cual pertenece Oseas, así que no sabemos de qué tribu es. Lo que sí sabemos es que estaba en el norte de Israel. No sabemos nada de los acontecimientos de los últimos días de Oseas, ni del lugar ni el tiempo de su muerte. Sin embargo, la evidencia interna aclara que Oseas pertenecía al reino del norte. Recuerden que aquí vamos a hablar, o voy a hacer mucho énfasis, a que Israel no es ese Israel que nosotros nos imaginamos en tiempos de David o Salomón. No, es un Israel dividido, Israel al norte y Judá al sur. Allí, en ese lugar, en el norte de Israel, también conocido como Samaria, fue donde Oseas efectuó o ejerció su ministerio. Con respecto al marco histórico, la misma Biblia nos da detalles. El capítulo 1 comienza hablando de Uzías, de Jotán, de Acaz y de Ezequías, y ahí están las fechas, desde el 790 hasta el año 886. Pero estos reyes que se mencionan aquí son reyes de Judá, donde acabamos de decir que estaba Oseas, en el norte, en Israel. Y allí gobernaba Jeroboam II, que fue rey entre 1793 y el 753 a.C. Oseas debe haber empezado su ministerio mucho antes del año 553 a.C. y tuvo que haber continuado su actividad hasta algún tiempo después del año 729 a.C. Estas son fechas aproximadas. Pudiéramos decir entre el 750 y 730 a.C. Vivió en el periodo más tenebroso de la historia del reino de Israel, precisamente antes de que la nación fuera llevada al cautiverio de Asiria. Como el libro de Oseas no tiene ningún tipo de mención a este acontecimiento, es probable que este libro fuera escrito antes de la ruina final del reino del norte. ¿Y cuándo fue esa ruina final? Entre el año 723 y 722 a.C. Todos estos acontecimientos ocurrieron antes de que los israelitas fueran deportados a Asiria, no los judíos, los israelitas del norte. En los días de Jeroboam II, Israel prosperó materialmente y progresó más que en cualquier otro tiempo desde los reinados de David y de Salomón. Sus límites por el norte eran casi tan extensos como los que existieron en los días de aquellos reyes, y tenemos una referencia de Segundo de Reyes, capítulo 14. Sin embargo, esta gloria externa solo hacía destacar más la decadencia moral e interior y la declinación espiritual del pueblo. La anarquía política y la falta de gobierno caracterizaron esos tiempos, a pesar de que había reyes. Hubo reyes que ascendieron al trono después de matar a sus predecesores, y a su vez ellos fueron también asesinados. Salum asesinó a Zacarías. Zacarías es un rey. Y Manahem asesinó a Salum, o sea, traición por todos lados. Peca, otro rey de Israel, asesinó a Pecaía, hijo de Manahem. Y Oseas, que no es el mismo profeta, sino es un rey de Israel, el último de los reyes, asesinó a Peca, posiblemente por esta anarquía vergonzosa que se produjo después de Jeroboam II en el tiempo de este profeta Oseas. Este rey Jeroboam II es solo mencionado por Oseas, el profeta, no el rey. Vamos a hacer la diferencia entre rey, Oseas rey de Israel, el último rey de Israel, y Oseas profeta. Entonces, el Oseas profeta menciona a Jeroboam II como rey de Israel y no menciona a otros reyes. Sus sucesores son omitidos. O posiblemente el profeta se fue al sur, a Judá. Esto es simplemente una posición. Después del reinado de Jeroboam, Oseas se refiere varias veces al culto idolátrico al becerro levantado por Jeroboam I. Jeroboam I fue ese que se dividió o que formó un reino aparte a causa de las malas decisiones de Roboam, hijo de Salomón. Y encontramos el relato en Primero de Reyes, capítulo 12, como causa principal de la impiedad de Israel, que levantó este hombre un becerro de oro allí. Bueno, levantó dos. Este culto al becerro quizás preparó el camino más tarde para un culto más cruento y más inhumano que se ofrecía en honor de Baal y Astoret. La espantosa abominación del sacrificio de niños y la inexplicable degradación de una desenfrenada sensualidad.
Oseas vivió en el tiempo de la cosecha de esta mala siembra. Lo que quiero decir, o lo que relata aquí el contenido, es que el profeta vivió en un tiempo donde se cosechó lo que se sembró con respecto a este sistema idolátrico. La adoración a la criatura desplazó la adoración al Creador. Ningún mandamiento del verdadero Dios era obedecido. Prevalecían la falta de honradez, la desconfianza mutua y la falsedad frente a Dios y al hombre. En los posteros días de Jeroboam II se derramaba sangre en abundancia y se estimulaba al lujo en todas sus formas. Por regla general se pervertía injusticia y se oprimía a los pobres. El adulterio era una práctica religiosa. Todos los niveles sociales se habían corrompido y la blasfemia y el escepticismo caracterizaban la corte real. Los sacerdotes, entregados enteramente a la idolatría, se unían con el pueblo en su pecaminosidad y aumentaba la corrupción que imperaba en todo el país. Oseas fue llamado por Dios para que se opusiera a esa inundación de maldad del reino del norte y para que levantara diques de reprensión, condenación y súplica, de súplica basada en el eterno amor de Dios por sus hijos descarriados. Pero los ruegos de Oseas no fueron escuchados por el pueblo apóstata. La impía nación impenitente e inconversa se aferró a su rebelde conducta y fue llevada al cruel cautiverio del yugo asirio en el año 723 o 722, en ese periodo. Oseas dio el último mensaje de Dios al reino del norte antes de su caída. El tema predominante del libro de Oseas es el amor de Dios por su pueblo, a pesar de todo lo que acabamos de leer. Un pueblo extraviado que todavía recibe amor por parte de Dios. Las experiencias por las cuales pasó el profeta en su vida familiar y los sentimientos de su propio corazón para con su esposa infiel le dieron una idea de las profundidades insondables del amor del Padre para su pueblo. La terrible maldad del reino del norte aparece aún más tenebrosa a la luz de este amor divino, porque Dios da amor y el pueblo le demuestra ingratitud con infidelidad. Oseas de ninguna manera disculpa al pueblo por su conducta. El profeta también describe con tonos lóbregos los terribles castigos que caerían sobre Jerusalén si persistía en su impiedad. Estas amonestaciones no son amenazas, sino declaraciones de hechos que muestran que el castigo sigue ineludiblemente al pecado. O sea, pecado trae condenación. Sin embargo, en todo lo que escribe el profeta expresa el tierno amor de Dios para con su pueblo descarriado. El libro está lleno de exhortaciones al arrepentimiento y mensajes de esperanza para los que quisieron volver al Padre amante. ¿Por qué es importante tener todos estos detalles en la mano? Porque así vamos a poder comprender las expresiones que utiliza el profeta al momento de presentar esta temática. Ya sabemos la condición, la gente estaba sumida en la idolatría, en el placer, en la lujuria, en la infidelidad. Dios muestra su amor. Estamos en el norte de Israel, donde todos los reyes fueron perversos. Y es allí donde Dios envía a su profeta, o tiene a su profeta. Pero no solamente a este profeta. Paralelamente a Oseas estaba Amós, pero Amós lo vamos a estudiar después. Amós se preocupaba porque las personas dejaran la idolatría. Y Oseas se preocupaba para que las personas se acercaran a Dios. O sea, desde lo externo, Amós exhortaba a las personas, cambien su manera de ser. Y Oseas, desde lo interno, tengan una relación íntima con Dios. Con estos dos profetas del Señor, no había excusa para que las personas siguieran viviendo de acuerdo a sus percepciones. Así que abramos nuestras Biblias y comencemos la lectura de este corto capítulo de el profeta Oseas, y comenzamos con la expresión palabra de Jehová. Así que esto no es que al profeta se le ocurrió y dijo voy a escribir esto porque me place, sino que Dios lo inspiró. Dios le dijo lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir, aunque fuera duro, hermano, aunque fuera duro. De hecho, la propia experiencia de Oseas era una ilustración de la realidad
de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en el norte. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, esa es la única información familiar que tenemos, en los días de los reyes ya mencionados, reyes de Judá, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Por cierto que estos reyes también fueron los que estaban gobernando en el tiempo del profeta Isaías. Así que tenemos a Amós y a Oseas en el norte y a Isaías en el sur. Y ya Isaías lo hemos estudiado completo. Y en los días de Jeroboam, Jeroboam II, no el primer Jeroboam, no este otro Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Este Joás no es el mismo Joás del sur, es otro Joás. Parece que habían reyes con mismos nombres, así que no confundir los nombres de estos reyes. Versículo número 2. Al principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y nada más en este versículo, hermanos, tenemos que detenernos a reflexionar sobre el pedido que Dios le hace a Oseas. Cásate con una mujer que practica la fornicación. O sea, la mujer, al parecer, si lo leemos de esta manera, al parecer era una mujer que tenía una vida libertina, porque vivía fornicando. Ahora, no se le dice a Oseas cuál era la mujer. Él dice, toma una mujer fornicaria. El judío, en el pensamiento judío, eso es inconcebible, porque Dios busca la pureza de sus siervos, especialmente de sus sacerdotes y profetas. Los reyes tenían muchas mujeres, pero ese no era el plan de Dios. No era el plan de Dios de que los reyes de Israel fueran polígamos. Nunca lo fue. La situación de Abraham de haber tenido 2 mujeres trajo bastantes problemas. La situación de Jacob de haber tenido 4 mujeres también le trajo muchos problemas. No era el plan de Dios de que eso fuese así. Ni que David ni que Salomón tuviera tantas mujeres y concubinas. Pero aquí vemos que Dios da una orden. ¿Qué podemos nosotros encontrar de aquellos que le dedican tiempo a estudiar la Biblia? ¿A qué posición llegan con este mandato divino? Porque parece un mandato contradictorio. ¿Cómo vas a buscar una mujer que está viviendo la vida libre? ¿Quién quiere eso para su vida? ¿Quién quiere de verdad casarse con una mujer que sabes que le gusta la lujuria y que le gusta el placer y que vive según su propia percepción? No quiero decir con esto que haya mujeres que no puedan cambiar. Sí pueden cambiar. Por supuesto que pueden cambiar. Por eso la obra del Espíritu Santo es convencer de pecado, justicia y juicio. Pero en el criterio humano, un hombre no permitiría que su esposa, por lo menos un hombre que teme a Dios, que su esposa tenga un estilo de vida como esos. Vamos a ser sinceros, y tendría que estar muy enamorado, pero para estar muy enamorado tenía que conocerla primero. Vamos a ver qué dice el comentario, porque me pareció muy interesante las posiciones con respecto a este segundo versículo del primer capítulo. Voy a buscar aquí. Mira, con respecto a esto, acerca de los sucesos que aquí se describen, se han sostenido 3 puntos de vista. Aquí hay 3 posiciones. 1. Esta orden del Señor representa únicamente un sueño o una visión y por lo tanto no sucedieron en realidad en la vida de Oseas. Esta es una posición. ¿Okay? No estoy diciendo que sea la correcta, estoy diciendo que hay quienes piensan, porque es inconcebible que Dios haga una solicitud como esa. Bueno, también es inconcebible que haya mandado a matar a Isaac, pero ya sabemos todo el contexto de esa solicitud. Entonces, la segunda posición es que el relato es solo una parábola o alegoría. No necesariamente la esposa de Oseas era una mujer de fornicación. Es posible que simplemente haya sido una ilustración. O la tercera, que lo que se describe es un resumen biográfico literal de la vida personal y familiar de Oseas, es decir, sucedió tal cual como lo dice el relato. Pero, dice aquí, la principal objeción que se presenta contra la interpretación literal, que sería la tercera, es que la orden de que tomar una mujer fornicaria e hijo de fornicación no parece concordar con el carácter de Dios, porque nunca fue el plan de Dios de que existieran ese tipo de circunstancias. Sin embargo, como no hay ninguna declaración directa o indicio alguno de que el pasaje sea alegórico o que describa una visión o un sueño, la forma más natural de entenderlo es considerarlo como un relato literal, o sea, que sucedió tal cual. Muchos comentadores están a favor del punto de vista literal, aunque difieren mucho
en su comprensión de los detalles. Algunos han procurado justificar la orden de Dios a Oseas, argumentando que cualquier cosa que Dios ordene es, por lo tanto, correcta. Como Dios dijo, búscate una mujer fornicaria, entonces es correcto que yo me busque una mujer fornicaria. Otros observan que el relato no establece de ninguna manera, y creo que esto es de gran relevancia, hermano, esto que estoy señalando acá. Otros observan que el relato no establece de ninguna manera que el carácter de Gomer fuera dudoso cuando Oseas se casó con ella, pues la frase hijos de fornicación puede describir sencillamente a sus antepasados y no necesariamente a su carácter personal, o que quizás presente anticipadamente la condición a la cual llegaría la mujer. Es evidente que más tarde ella sí le fue infiel. ¿Qué entiendo yo por esto? Entiendo que Dios sí le hizo esa solicitud. Ve y cásate con una mujer fornicaria. Pero cuando Oseas se casó con Gomer, es posible que Gomer haya sido una jovencita de su casa, y es posible que tenía su debilidad humana, o cedió ante algunas tentaciones, cayó en fornicación, ya estaba casada con Oseas. Como puede cualquier persona puede en algún momento ceder a un tipo de tentación como esta. No es justificable, pero es muy frecuente, y esa es la realidad que viven muchas personas el día de hoy. Cuando tú te casas con alguien, tú no te casas para que sea infiel a ti, pero la estadística ha enseñado que en muchos hogares se ha practicado la infidelidad, tanto de hombres como de mujeres. Ahora, que una mujer fuera fornicaria o que fuera adúltera, en los tiempos bíblicos sabemos que estaba la lapidación, solo si el esposo la acusaba en público. La mujer también podía hacer lo mismo, porque el derecho era tanto para uno como para el otro. Pero yo creo que este hombre se casó enamorado de Gomer, no pensando que realmente fuera a cometer un acto ilícito. O quizás lo cometió. Y ya estando en su situación personal, Dios le hace un llamado a Oseas en esa situación. Hermanos, no sabemos todos los detalles. ¿Sabes por qué no sabemos todos los detalles? Porque es que el centro del mensaje no está en Oseas y en Gomer. El centro del mensaje está en mostrar, con esa situación particular tan difícil de expresar, mostrar la realidad del pueblo de Israel. O sea, nosotros no tenemos que investigarle los detalles a Gomer, porque en realidad lo que Dios está queriendo decir, bueno, sí, Gomer se equivocó. Sea como sea, Gomer cometió errores. Pero peores errores está cometiendo el pueblo de Israel con su Dios. Si es mal visto que una mujer o un hombre sea infiel a su pareja, pues peor es ver a un pueblo que se dice llamar el pueblo de Dios transgrediendo abiertamente los mandamientos e idolatrando imágenes. Que esa era la realidad. No es Gomer, no es Oseas el centro. Ellos son una ilustración de una realidad espiritual. Pero como es también una situación que están viviendo muchas personas, y como nos gusta el chisme de vez en cuando, nos gustaría conocer todos los detalles, pero no necesitamos conocer los detalles de cómo Gomer cayó en esa situación. Necesitamos saber cómo Israel cayó en el adulterio espiritual, para que tú y yo no cometamos el mismo error. Pero como la mayoría de nosotros ha visto y muchos han vivido experiencias de infidelidad, quiero hacer una pausa y hacerte un obsequio en esta oportunidad. Antes de continuar nuestro estudio, quiero hacerte un obsequio. Si te interesa, si has pasado por esa experiencia o no quieres pasar por esa experiencia, quieres evitar con respecto a los problemas de sexualidad en algunas familias, en algunas parejas, tengo un material que creo que te va a interesar. Se llama Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. Te voy a mostrar nada más el índice. Estos son consejos, es decir, son relatos de testimonios reales y consejos a personas reales que estaban pasando por estas circunstancias, como por ejemplo el sexo premarital, los excesos del matrimonio, luchar con pensamientos y sugerencias impuros, la desobediencia al séptimo mandamiento, el pecado de la permisibilidad,
las razones para el divorcio, la separación, el fracaso de un matrimonio. Aquí aparece una familia. También se habla de la homosexualidad, la masturbación, el abuso a menores, entre otros temas más de acontecimientos reales. Son testimonios reales que pueden ser la realidad de muchas personas y hay consejos. ¿Cómo se llama el libro? Voy a colocarlo de nuevo aquí. Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. Si ese libro te interesa, escríbeme al número que aparece en pantalla y yo te lo voy a enviar gratuitamente. Creo que te va a poder ayudar, sea que hayas o no hayas pasado por esa experiencia. Entonces, como ya sabemos que el centro del mensaje no es Oseas ni Gomer, vamos a ver dentro de la familia de Oseas algunas ilustraciones para mostrarnos la realidad espiritual de Israel. Dice el versículo número 3, fue pues y tomó Oseas a Gomer, hija de Diblaim, la cual conoció y le dio a luz un hijo. Fíjate que no dice, voy a ir a una prostituta. No, él va y busca a la mujer que a él le gusta, que se enamora de ella y se casa con ella y hacen fiesta, no sé, no tenemos los detalles. Y le dijo Dios, ponle por nombre Jezreel a su hijo. ¿Qué significa Jezreel? Esparcir. Significa sembrar. Pero esparcir es también como separar, ¿sí? Como castigar también. Parece que da a entender todo eso, ese concepto Jezreel. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú. ¿Quién es Jehú? Un rey de Israel. Jehú ya no estaba, el que estaba era Jeroboam II. Es decir, los descendientes de Jehú, por causa de la sangre de Jezreel. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. Yo voy a condenar al reino de Israel por las atrocidades que hicieron los reyes anteriores. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel, en el valle del esparcimiento. Los voy a esparcir, los voy a castigar. Lo que ustedes se merecen es castigo por lo que han hecho. Es lo que le dice Dios a Israel. Versículo 16, concibió otra vez y dio a luz una hija. Hay un detalle en el versículo 6, a diferencia del versículo número 3, porque aquí en el 3 dice que Gomer concibió y le dio a Oseas un hijo. Le dio a Oseas. Hay quienes piensan que el versículo 6 hace alusión a que la segunda hija, pues bueno, es la primera hija, pero es la segunda. El primero fue Jezreel. Hay quienes han llegado a pensar de que esta niña, a la cual le pusieron por nombre Lo-Ruhama, no era en realidad hija de Oseas. Vuelvo y repito, no tenemos los detalles, pero parece que el relato da a entender que no era hija de Oseas. Si eso fuera verdad, el corazón de Oseas estaba quebrantado, destrozado por una infidelidad. De hecho, el nombre de la niña, Lo-Ruhama, que traducida al español sería no me compadeceré, o sin compasión, creo que sería la traducción más correcta, sin compasión. Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Ustedes merecen el castigo, un castigo sin compasión por las atrocidades que han hecho. Si es mal visto que una esposa le sea infiel a su esposo, peor es que Israel le sea infiel a Dios. Versículo 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia. Nótese la diferencia. Israel al norte, Judá al sur. De la casa de Judá tendré misericordia, a pesar de que ellos también cometen errores. Por lo menos intentan algunos de ser fieles. Por lo menos hay reformas. Por lo menos hay reyes que buscan hacer mi voluntad como Ezequías. Pero a estos sinvergüenzas del norte están desviando al pueblo por todos lados. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. No será con fuerza humana, porque han aprendido a confiar en mí, yo los protegeré. De hecho, hermanos, como tú y yo ya estudiamos el libro de Isaías y los libros de los reyes, sabemos que Ezequías, el rey de Judá, fue librado de la mano de los asirios. Los asirios habían rodeado la ciudad. Y hubo una conversación entre Rabsaces y los que estaban en la muralla. Ya lo estudiamos. Y también lo estudiamos en el libro de Jeremías. Porque Jeremías, Isaías relatan este acontecimiento. De cómo Dios había protegido a Ezequías porque había buscado una reforma. Y lo estudiamos en los libros de los reyes también.
entonces no será con fuerza humana, sino con la fuerza del Señor que Él protege a sus fieles, o por lo menos los que intentan ser fieles, los que aprenden a depender del Señor. Después de haber destetado a los Ruama, que ya sabemos que significa sin compasión, concibió y dio a luz un hijo. Tampoco hay como alusión de que sea hijo de Oseas. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi. ¿Y qué significa Lo-Ammi? No eres mi pueblo. Porque vosotros no sois mi pueblo. Israel del norte, ustedes no son mi pueblo. Tú sabes que los nombres que se le colocaba a los hijos era dependiendo del carácter que un padre quería que ellos desarrollaran. Qué triste es que estos niños, si este realmente fue el nombre que se les puso, que a estos niños se les conociera como sin compasión y como no eres mi pueblo, como diciendo tú no eres mi hijo. Doloroso, ¿verdad? Los niños no tienen la culpa de los errores de los padres, pero pagan las consecuencias de los errores de los padres. La actitud que ustedes están teniendo es como cuando un hombre o una mujer son infieles y dice, este no fue el hombre ni la mujer con que yo me casé. Este no es el pueblo que yo liberé. Este no es el pueblo al cual yo le di mis mandamientos. Ustedes no son mi pueblo. Se merecen es castigo. Versículo 10. Con todo, y aquí viene, hermanos, a pesar de este mensaje tan doloroso, con esta ilustración tan delicada, a pesar de eso, Dios hace un llamado a la reconciliación. Dios hace un llamado a que podamos mejorar nuestra vida. A través de su profeta que estaba experimentando ese dolor de sentirse traicionado por la esposa que amaba. Así Dios quería mostrarle a Israel el dolor que como Dios sentía, como todo lo que había hecho, por un pueblo desagradecido. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Esta expresión serán como la arena del mar es en cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a Abraham. Por medio de ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra, y yo multiplicaré tu descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Yo he cumplido mi parte. Ustedes se han multiplicado. No se puede ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ahora les serás dicho, sois hijos del Dios viviente. Les estoy dando una oportunidad para que cambien su vida. Les estoy dando una oportunidad para que dejen de ser un pueblo que no me conoce, para que sean un pueblo que ahora sí me conozca y que vivan a la altura de las revelaciones que yo a ustedes les he dado. Ustedes ahorita no son mi pueblo con lo que están haciendo. Y saben, hermano, este mensaje también es para nosotros. Porque nosotros nos podemos llamar cristianos o creyentes. Pero los israelitas eran el pueblo de Israel. De hecho, hay gente que dice, Israel, el pueblo santo de Dios. Pero ¿qué les acaba de decir Dios aquí? Ustedes no son mi pueblo por la actitud que están manifestando. Pero pueden ser mi pueblo. Todavía hay esperanza. Todavía hay una oportunidad para ustedes. Todavía puede haber reconciliación. Versículo 11. Se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe. ¿Cómo se puede efectuar la reconciliación cuando hay un cambio de mentalidad? Vamos a ser sinceros. Yo no les conozco aquí la vida a nadie de los que está viendo este video. Eso solamente lo conoces tú y lo conoce Dios. ¿Cómo se siente experimentar una traición? ¿Cómo se siente experimentar una infidelidad? Muchas parejas se han reconciliado, pero la relación ya no es igual, al menos que haya un cambio. La única manera de que haya una verdadera reconciliación es que haya un cambio. Israel debía unirse a Judá de nuevo para ser una sola nación. Se separaron por el egoísmo, por el interés material, por el poder, por el orgullo. Ustedes quieren ser mi pueblo. Vamos a unirnos en un mismo sentir. Judá y Israel que sean uno solo. Se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Serán una sola nación de nuevo. Deberían serlo si realmente quieren esta reconciliación. Y nombrarán un solo jefe. Quizás algunos piensen un solo rey. No. Un mismo Salvador. Ya no estarán pensando en las imágenes del becerro.
ya no estarán pensando en esos dioses imaginarios, estarán pensando en realidad en el Mesías que el Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, prometió desde el principio. Hoy lo que nosotros vemos, lo que estamos viendo a nuestro alrededor con las iglesias cristianas, que cada quien jalando por su propio lado, es la demostración de que no hemos madurado espiritualmente, porque cada quien busca la religión que más se adapte a su propia conveniencia. Vamos a ser sinceros. Queremos que las religiones se adapten a nuestros gustos, cuando somos nosotros que tenemos que adaptarnos a las exigencias de Dios. Y Dios exige, necesitamos nombrar un solo jefe, que sea el Mesías, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel, que es esparcimiento, que es siembra, será grande. Habrá una renovación, habrá una nueva siembra. Pero si no se aprovecha esas oportunidades que Dios nos está dando, entonces vendrá un castigo. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que para ti, para mí, como lo fue también con Israel del Norte, para ellos había esperanza, para nosotros también hay esperanza. Que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos mañana, si Dios los permite, para continuar este recorrido. Recuerda que lo principal del asunto es que la condición del pueblo de Dios es una condición deplorable, pero Dios quiere reconciliarse con su pueblo, cambiar nuestra mentalidad, salvarnos y de esa manera vivir con Él por toda la eternidad.